Buenas tardes a todos, bienvenidos al Archivo del Tiempo. Es un placer, como siempre, ver que se llena la sala. En este caso vamos a hablar, vamos a analizar, vamos a viajar hasta los primeros años de la institución inquisitorial aquí en la ciudad de Córdoba. He titulado la conferencia precisamente 25 años de terror porque, gracias Alicia, porque vamos a tratar de esa horquilla cronológica que va entre el establecimiento de la Inquisición aquí en Córdoba en 1482 y aproximadamente el año 1507, en que van a tener lugar una serie de acontecimientos que veremos ahora, que van a marcar un antes y un después en el devenir de la historia inquisitorial, de la historia del Santo Oficio aquí en la ciudad de Córdoba. Como siempre, en nuestra máquina del tiempo, como solemos utilizar aquí en el Archivo del Tiempo, vamos a meterle los parámetros de espacio y tiempo para ponerlo a funcionar, y en esta ocasión nos vamos a Córdoba. Concretamente, sitúense ustedes en este juego de imaginación que nos gusta hacer aquí en el Archivo del Tiempo, delante de el Alcázar de los Reyes Cristianos, la actual explanada de el Camposanto de los Mártires, que por aquel entonces era la parte trasera de, del edificio que albergaba la Inquisición y las cárceles inquisitoriales cordobesas. En una fecha muy concreta, el 9 de noviembre de 1506. Es decir, realmente dentro de pocas semanas, de pocos días, se cumplirán pues 502 años de estos acontecimientos que vamos a narrar. Sitúense ustedes en esta explanada, delante del edificio de la Inquisición, delante de esta imponente torre del Santo Oficio, el Alcázar de los Reyes Cristianos actual, pero imagínenselo no así, esta foto tan lúcida como está aquí, sino de noche, una noche serena, como pudo ser esa del 9 de noviembre de 1506, y aunque el edificio no está exactamente igual, desde luego sí que debía ser aproximadamente igual de imponente que aparece esta foto. Les recomiendo que hagan un poco de espacio, porque justamente mientras miramos esto se está aproximando por ahí una horda de cordobeses cargados con... Sí, es mucha la imaginación, pero lo dejamos aquí. No van a matarnos en este momento. Quizás si estuviéramos de verdad en 1506, sí. Hordas realmente cargadas de armas, de antorchas, que pretenden asaltar el castillo de la Inquisición. Algo jamás visto en la historia de la Inquisición hasta ese momento. Un tribunal que lleva ya décadas funcionando en la ciudad, en Sevilla, en otros puntos de la península, y que, por supuesto, aparentemente respeta a sus autoridades. Los inquisidores son figuras de respeto en la ciudad. Y nos encontramos con que la ciudad se ha levantado en armas. Sabemos que todos los varones menores de 60 años al menos han sido llamados a coger las armas, coger antorchas e intentar asaltar el Alcázar para liberar a 400 personas. Les diría que también se apartaran porque están saliendo ahora mismo, pero sabemos ya que es algo más virtual que real. 400 presos nada menos son liberados. Y el inquisidor de ese momento, Diego Rodríguez Lucero, un onubense, un natural de Moguer, que es muy conocido en ese momento a nivel de toda España, ha de huir disfrazado a través de la huerta, los hoy jardines, actuales jardines, entonces huerta, del edificio de la Inquisición, del Alcázar de los Reyes Católicos, de los Reyes Cristianos, salva la vida de milagro. ¿Qué es lo que ha llevado a una ciudad como Córdoba a levantarse en armas enteras contra su propio inquisidor? Recuerden que de cientos de años de historia inquisitorial no nos vamos a encontrar nada ni por asomo parecido hasta realmente los últimos años de asalto a los tribunales, ya en época contemporánea, a fines de época moderna, cuando el tribunal se ha abolido y a principios del 19 se asalten los archivos y demás. Pero estamos cientos de años antes, en 1506.
Lo que nos encontramos es con una situación que ha ido empeorando, que ha ido marcando una notabilísima diferencia entre el Tribunal cordobés, entre lo que está pasando en Córdoba con la actividad inquisitorial, con la represión inquisitorial, y lo que está pasando en otras localidades que son también sede de otros tantos tribunales del Santo Oficio, otros tantos tribunales provinciales o de distrito. Realmente tenemos que volver un poco atrás en el tiempo a estos acontecimientos que hemos estado imaginándonos en 1506 para entender lo que pasa. Si nos retrotraemos hasta el momento inicial en que se establece por primera vez el Tribunal del Santo Oficio en Córdoba, nos encontramos con que, les pongo en situación, como resultado del conocido como problema converso, que se les explica sucintamente en los paneles de esta exposición, por lo cual no voy a entrar en detalle al respecto, pero es claramente una situación de enorme inestabilidad social, por decirlo en términos muy simplistas y muy burdos, creado por el choque, las envidias entre la población cristiano vieja y la población de origen judío, la población judeo-conversa que ocupa determinados puestos de honor en cabildos municipales, cabildos catedralicios, etcétera, otras instituciones de poder en ese momento. A consecuencia de esto, como un intento de solución de esto, y también a consecuencia de lo que los reyes católicos van a ver cuando visiten en los años 70 Andalucía, Sevilla, por ejemplo, se van a encontrar con una sociedad, con una minoría judeoconversa que, aunque en teoría es cristiana, sigue practicando muchos ritos, muchas veces no sabemos si culturales o realmente religiosos, de su religión anterior. Se va a terminar por imponer un tribunal de la fe, conocido como el Santo Oficio o la Inquisición española posteriormente. En esa circunstancia, en esa situación, nos encontramos con que en torno a 1481, según otros autores 1482, probablemente el primer año, se va a establecer el tribunal en Sevilla, por primera vez. No es nada casual que el primer tribunal se establezca en Sevilla y a continuación el siguiente sea en Córdoba, porque nos encontramos con justamente los dos grandes núcleos de presencia judeo-conversa y además de gran actividad judaizante. El tribunal se va a establecer en Córdoba y, salvo uno de los inquisidores, que es un miembro del clero regular, el resto de los inquisidores que van a conformar ese primer tribunal van a ser miembros del Cabildo de la Catedral de Córdoba. No nos vamos a detener ahora a analizar las vidas de cada uno de ellos, pero sí que puedo decirles que tanto esos miembros originales, esos inquisidores originales, como el notario, entre ellos incluso también nos encontramos con varios judeoconversos. Nada reseñable especialmente, nada sorprendente, visto lo que vimos en la intervención del profesor Enrique Soria Mesa, tratando precisamente de la presencia judeoconversa entre las filas de la Inquisición, que es bastante importante. Así empieza la primera actividad inquisitorial en Córdoba a lo largo de 1482, 83, 84, dentro de una dinámica, podríamos decir, que está muy cercana o entra dentro de los mismos parámetros de la actividad inquisitorial en otros tribunales. En Cuenca, en Sevilla, nos encontramos con que se va a reprimir en un principio a elementos muy destacados de los poderes locales, sobre todo del clero, en el que hay una fuerte presencia judeoconversa, pero digamos que la imagen que se empieza a vender es la de que se está depurando estos cuerpos, los ayuntamientos, los cabildos de las catedrales, de elementos puntuales, de ovejas negras. Son la excepción dentro, como veremos después con algunas frases de la época, dentro de un panorama de buenos cristianos, de nobleza, de cristianos viejos, etcétera, etcétera. Estos son las excepciones, la excepción, y hay que depurarlos. El primero y el más conocido de todos, claro está, es el tesorero don Pedro Fernández de Alcaudete. En realidad no es él el primero, aquí le he traído pues una descripción de precisamente su condena y su ejecución en la hoguera. Don Pedro Fernández de Alcaudete, que es tesorero de la catedral, una dignidad eclesiástica, a pesar del nombre, ya en estos tiempos guarda poca relación con
el oficio real original que le da nombre, quiero decir, don Pedro Fernández de Alcaudete haría pocas cuentas y llevaría poca administración, pocos balances a lo largo de su existencia. Para eso se paga a otros servidores de la catedral. Es una dignidad catedralicia, una dignidad eclesiástica, como podrían serlo el deán, el arcediano, el maestrescuela, etcétera, etcétera. No es el primer caso de un ejecutado en Córdoba por la Inquisición. Ya el primer año de actividad en Córdoba han quemado antes a su barragana. Es decir, este señor es eclesiástico, pero tiene un amante, y al amante va a ser la primera que ejecuten en 1482, acusada de judaizante. Realmente lo que sabemos es que es acusada de hereje, pero por los contextos de la época pensamos que se están refiriendo a judaizante. Al año siguiente vamos a encontrarnos con que se va a ejecutar al amante, a este eclesiástico que es don Pedro Fernández de Alcaudete, quizá el caso más conocido, junto con Membreque, ¿no?, de las persecuciones inquisitoriales iniciales del Santo Oficio cordobés. En el resto de los años a continuación nos vamos a encontrar con lo poco que sabemos, porque realmente la documentación no es especialmente abundante para estos primeros 25 años, son condenas de elementos puntuales, tipo el comendador Álvaro de Herrera o el mercader Pedro de Córdoba. Ahí les he comentado un año más, no he querido continuar más para no hacer pesado, para no hacer prolija la presentación. Nos encontramos, como pueden ver, con un poco de todo. El maestrescuela, por ejemplo, que es quemado una vez muerto ya, a posteriori. Es decir, este señor, el maestrescuela de la catedral, Gómez Fernández, ha muerto, cito de memoria, pero creo que hacia 1475, antes de que se establezca la Inquisición, pero una vez muerto es acusado de judaizar. Sacan sus huesos, los queman públicamente, hacen un muñeco, una estatua de él, para que todo el mundo vea que lo están quemando, ¿no? Pero junto con él a otros tantos eclesiásticos, judeoconversos y judaizantes. Es decir, tenemos un cierto número de miembros de la élite, pero ya digo, muy puntuales dentro del conjunto el resto de condenados que nos vamos a encontrar a partir de 1486, en el que vamos a ver sastres, traperos, mercaderes, especieros, herreros, un poco de todo. Pero me gustaría que se quedaran con esa idea de que ya desde un principio nos vamos a encontrar con algunos miembros del clero medio, del alto clero, como el prior de San Juan de Jaén, Porcel, un capellán de la catedral, etcétera, etcétera. Bueno, no es lucero, como todos pueden ver, un Playmobil, pero creo que nos sirve bien para ilustrarnos. En 1499 la situación va a cambiar. La situación va a cambiar porque justamente poco después de ser nombrado arzobispo de Sevilla, Deza va a ser nombrado inquisidor en Córdoba uno de sus cercanos servidores. En este caso es este señor que mencionábamos al principio, al que han intentado asesinar la noche del 9 de noviembre de 1506, como veíamos antes, el que ha huido a través de las huertas del Alcázar disfrazado, ha huido hacia Sevilla, Diego Rodríguez Lucero. Diego Rodríguez Lucero va a venir a Córdoba en 1499, tras un breve espacio de tiempo en que lo mandan a Granada, probablemente tenga encontronazos allí con el confesor de la reina Isabel, que tiene una postura más... el arzobispo Tavera, que tiene una postura más flexible, digamos, más tolerante frente a los conversos de uno u otro género, me refiero de procedentes de judíos, procedentes de musulmanes. Y al poco, en el año 1500, regresa a Córdoba. A partir de ese año empieza, en colaboración con otros dos inquisidores, uno de ellos va a ser un miembro también del Cabildo de la Catedral, don Sancho de Castilla, va a empezar una labor de persecución como jamás se había visto en la ciudad. Una labor de persecución obsesiva que va a llegar al paroxismo, en la que no se va ya solamente a perseguir lo que se estaba persiguiendo en el resto de Castilla o de Aragón, es decir, a elementos notoriamente confesos o 100% judeoconversos, notoriamente famosos judaizantes o conocidos judaizantes, sino que va a empezar a atacar al conjunto de judeoconversos, sean 100%, es decir, por todos sus costados descendientes de judíos, o sea,
toda esa enorme porción de la sociedad andaluza, en este caso cordobesa, que eran fruto de una mezcla entre cristianos viejos y judeoconversos, hijos de un hidalgo con cristiano viejo con una judeoconversa, por ejemplo. Y eso ya es abrir demasiado la horquilla, sobre todo porque vamos a empezar a tocar ya a la élite, vamos a empezar a tocar ya a la gente que tiene mucho dinero. Diego Rodríguez Lucero va a ser calificado ya en la época con calificativos que nos hablan de su carácter casi, no sabría yo decirle si psicopático, pero desde luego nada agradable, acre, como decían en la época. Pedro Martí de Anglería, por ejemplo, el cronista lo va a llamar el tenebrero, jugando con ese nombre, ¿no?, ese apellido del lucero, más que luz parece que trae tinieblas, ¿no?, allá donde va, es el tenebrero. Lo van a llamar también, lo van a calificar de excepcional monstruo. Ojo, porque esto también tiene una doble lectura, excepcional monstruo. Sí, es un monstruo como nunca se había visto en la Inquisición, pero parece que también los historiadores del momento nos están diciendo, pero es excepcional, el resto de los inquisidores eran buenos. Fanático y violento, inspirado por Lucifer, de humor acre, de carácter radical, son términos que se van a aplicar mucho a este señor. Y el problema va a ser con Lucero entre 1500 y 1506, que sobre todo a partir de los años 1502, 1503, va a ser que va a empezar a acusar a muchísima gente. Va a empezar a detener, como decía Juan Gómez Bravo, y a manchar la fama de religiosos, monjas, eclesiásticos, caballeros y otras personas cristianas viejas. Sí, pero no cualquier persona cristiana vieja, ¿no? Estamos hablando ahí de eclesiásticos, de caballeros, gente de bien. No es la pescadera que hace cualquier práctica los sábados y por eso, ¿de acuerdo? Y además va a acusar a grandes potentados del Reino de Córdoba, como pueden ser el Marqués de Priego o el Conde de Cabra, de ayudar, de ocultar a estos judeoconversos, por interés, por otra causa diferente. Claro, lo que va a defender, lo que van a defender diversos elementos de la ciudad que están en contra de Lucero, que van a escribir cartas a la corona, aunque parte de esas cartas no van a llegar nunca a manos de Fernando el Católico o de Isabel la Católica, porque van a ser detenidas por alguno de los secretarios del rey, uno en concreto especialmente. Va a ser, la defensa, me refiero, va a estar basada en el hecho de decir, bueno, este señor se le ha ido la cabeza, este hombre se le ha ido la pinza y está atacando aquí a gente que no debería, porque una cosa son los malos cristianos y otra cosa es el conjunto, buenos caballeros, nobles, cristianos viejos, que no tienen nada que ver con estas prácticas judaizantes. Son excepciones los que ha habido hasta ahora, como don Pedro Fernández del Caudete o el tesorero, o el maestrescuela Gómez Fernández y algún otro caso aislado, es algo puntual. Y es cierto que si nos vamos al cabildo catedralicio que se encuentra Lucero a su llegada, estamos hablando de años 1499, 1500, 1502, en estos años, nos vamos a encontrar, bueno, pues sí, hay algún ejemplo de sospechas, de elementos sospechosos, de individuos que seguramente sean judeoconversos. Pero bueno, estamos hablando a lo mejor de un conjunto en estos años de unas 40 personas que controlan el cabildo de la catedral. Son unos 50 cargos, entre 50, 40, porque hay veces que un mismo eclesiástico ocupa varios cargos, con lo cual el número nunca es fijo. Le he señalado en rojo a aquellos miembros del cabildo de la catedral que van a ser, directamente se van a ver implicados, encausados por Lucero. Pero también tenemos otros elementos, como por ejemplo el maestrescuela Álvaro García de Cabrero o el propio arcediano de Córdoba, don Francisco de Simancas. Atención que don Francisco de Simancas es fiscal de la Inquisición también, probablemente judeoconverso además, como otros elementos que vamos a ver. Porque en el fondo también el ataque de Lucero hay que leerlo dentro de las circunstancias políticas del momento y nos estamos encontrando con una Castilla en la que los poderes locales, los ayuntamientos, en las catedrales están controlados por élites con una fuerte presencia judeoconversa que han apoyado a Isabel la Católica.
Pero en estos años ha tenido lugar un desembarco de otras nuevas clientelas que vienen de Aragón, del entorno, de la corte de Fernando el Católico, y que no tienen el control sobre esas instituciones, pero van a intentar controlar Castilla metiéndose precisamente en la Inquisición y probablemente también quitando de en medio a algunos de estos poderosos locales. Es decir, encontramos judeoconversos en ambos bandos, en los inquisidores que atacan, en los inquisidores atacados, en los eclesiásticos perseguidos y en los no perseguidos. Nos encontramos ahí, pues bueno, he señalado, no sé si hay unos 8, Álvar García Cabrero, Giral, Luis Fernández de Urbaneja, en fin, parece que son unas excepciones, ¿no? Son pocos. Me había olvidado que también están estos, también son judeoconversos en la catedral en los mismos años. Don Juan Muñiz Román, arcediano de Castro, preso en la cárcel de la Inquisición al que le quitan su cargo, es judeoconverso, por cierto. Andrés de Medina, racionero medio, es acusado por el Lucero. El bachiller Bartolomé Ortiz también es acusado, implicado de hecho, al bachiller Bartolomé Ortiz lo van a acusar de ser predicador judío, reunir a una sinagoga de personas en el entorno del Bejarano, un entorno alejado, bastante bonito, donde se reúnen todos los que están señalados en rojo y otros tantos más para, según Lucero, ya no sabemos si esto es fruto de la psicopatía o del interés o algo real, hablar sobre la nueva venida del profeta Elías, etcétera, etcétera. Gaspar de Toledo, racionero, un fiscal de la Inquisición, como es Diego Fernández de Cabrero, que es racionero de la catedral, también acusado. Pedro Fernández Chirino, descendiente directo de los chirinos de Cuenca, conocido judío, que es racionero de la catedral, al cual privaron de dicho cargo. Le he señalado esta frase porque, igual que estas otras, porque hay veces que la documentación del archivo de la catedral nos da muchísimas pistas. Lo único que ocurre es que en un momento en que va a desaparecer mucha documentación por un proceso que veremos a continuación, intencionado, de destrucción documental, lo único de lo que podemos tirar en ocasiones es de documentos, de indicios que tocan transversalmente o tangencialmente el tema. Por ejemplo, en muchas entradas de las actas capitulares del Cabildo, lo que nos vamos a encontrar es que justamente en 1507 empieza a haber una cantidad de muertos en el Cabildo que, bueno, puede ser que hubiera muchas personas mayores y se murieran a la vez, claro está, pero es sospechoso. Resulta poco menos que sospechoso que de repente se murió, se tuvimos que dar su cargo a otra persona, como ahora vamos a ver. O que digan directamente, le privaron de dicho cargo, porque van a privar a nadie en este momento de un cargo que se tiene en propiedad como un beneficio eclesiástico, siendo además judeoconverso conocido, cuando menos es sospechoso. Es decir, que tenemos, bueno, este listado, tenemos esto, también tenemos esto, se me olvidaba, estos también son más prebendados de la catedral de exactamente los mismos años, también son judeoconversos, pero vaya, que el hecho de que haya un judeoconverso es una excepción, ¿no? Como estamos viendo. De 40, ¿cuántos llevamos? Más de la mitad del Cabildo son de origen judío. Juan Muñoz, racionero, Álvarez de Cepeda, indirectamente relacionado con la familia, la futura familia, porque esto es una etapa previa de Santa Teresa de Jesús, por cierto. Gonzalo Ruiz de Espejo, muerto en 1507, uno de estos, Luis Zapata, Don Lope de Sandoval, acusado de judaizante, muerto en 1507 también. En este caso sí sabemos que Don Lope de Sandoval muere, dice en un momento una fuente de Cabildo, del disgusto que le dieron. Era un señor muy mayor y, claro, estamos tocando nada menos que al principal elemento de poder eclesiástico de la ciudad, al Cabildo. Y además estamos tocando a las principales dignidades. Hemos visto al deán, canónigo, el maestrescuela, arcediano de Castro, el arcediano de Córdoba, el canónigo magistral, es decir, estamos acusando de ser apóstatas de la fe cristiana, judaizantes y descendientes de judeoconversos, precisamente a lo más granado del clero católico de la ciudad. No es poca cosa. Juan Gómez Bravo, en su Historia de Córdoba, en su Episcopologio, en su Catálogo de los Obispos de Córdoba, nos dice una frase que es bastante interesante a este respecto. Dice que estaban empezando a apresar por parte de Lucero y su compañero, don Sancho de Castilla, que era otro inquisidor, a personas ya de nivel, no eran ya cualquiera, personas que tenían caudal, es decir, dinero.
Y echando la voz de que habían sido presos sin culpa, por quitarles la hacienda se amotinó el pueblo. Es decir, nos encontramos con que se va a justificar así el hecho de que se levante una ciudad entera. Probablemente es cierto que estarían detrás intereses muy poderosos para levantar a toda la ciudad. El propio deán de la catedral, la principal dignidad eclesiástica de la ciudad detrás del obispo, va a ser acusado y van a intentar prenderlo en 1507, justamente después de ser expulsado Lucero de la ciudad, lo cual nos está hablando también de que Lucero ha sido expulsado, Lucero ha tenido que huir, pero en realidad don Sancho de Castilla, el otro inquisidor, sigue dentro de esta misma línea. De hecho, hasta este momento, el propio rey Fernando el Católico está apoyando a Lucero y está apoyando a Deza. No se va a reconocer que se ha hecho nada mal hasta ahora para hacer saltar a una ciudad entera por los, digamos, comportamientos que se están llevando a cabo por parte de la Inquisición, un poco fuera del derecho habitual, de los procederes habituales hasta ese momento. Y de hecho el propio don Lope de Sandoval, que va a ser acusado de descender de judíos, es noble, va a presentar ante el Cabildo una queja formal diciendo: prefiero morirme de disgusto o que le pongan a don Sancho de Castilla, que es mi propio compañero de cabildo, aunque también es inquisidor, una multa de 20.000 ducados, que es una millonada en la época, una auténtica millonada, con tal, es un voto al sol por parte de don Lope de Sandoval, con tal de que me dejen en paz y no vuelvan a manchar mi honor, ¿no? Porque lo que quieren es hacerme perder la vida, o sea, quieren matarme, quieren quemarme vivo y quieren macular la sangre de mi antepasado. No está exagerando lo más mínimo. Estamos hablando de otros tribunales del Santo Oficio en estos momentos en que las condenas a muerte ya no solo son la mayoría de los casos, sino que son la minoría de los casos. Es decir, tenemos un porcentaje muy pequeño de causas inquisitoriales en tribunales cercanos, vecinos en Castilla, en que la gente termine por ser condenada a muerte. Por contra, en estos años de Lucero y de don Sancho de Castilla, lo que la sociedad cordobesa venía viviendo es un proceso inquisitorial en que más del 90% de las causas acaban en pena de muerte, en acusados que son quemados vivos. Lo normal, si te apresan en estos tiempos, es acabar en la hoguera. Y eso levanta a la sociedad, claro está. ¿Qué es lo que va a ocurrir inmediatamente después de este levantamiento en contra de Lucero a finales de 1506 y los inicios de estas primeras quejas? Quejas ya por gente importante como don Lope de Sandoval, como el arcediano Simancas, como el arcediano Mendoza y otros individuos del Cabildo Municipal y del Cabildo Catedralicio. Lo que va a ocurrir es que tiene lugar también un cambio político en la corte. De hecho, se va a quitar de inquisidor general a este señor, a Deza, que apoyaba a Lucero hasta ese momento, va a entrar Cisneros y con él, con Cisneros, van a cambiar las cosas. Se va a destituir a Lucero, que estaba en un impasse, en un campo de nadie, digamos, hasta este momento, huido de Córdoba, pero no se le había destituido como inquisidor hasta entonces. Y se va a decidir por parte de la corona que, visto el enorme escándalo que se ha provocado, visto que ya no solamente se está acusando a familias 100% de origen judío, sino a muchas familias nobles cuya sangre está manchada por contactos en el pasado con familias judías, por enlaces matrimoniales, que se va a liberar a todos los presos, se van a anular todas las causas hasta ese momento pendientes y se va a mandar destruir toda mención de las personas que habían sido anotadas hasta ese momento en los libros de causas de la Inquisición. Se va a quemar directamente y se va a destruir mucha de esa documentación. Por eso conocemos realmente mal lo que está ocurriendo en este momento, en estos años, para que no quedase memoria, dice, ni vestigio de la impostura, de la falsedad, en teoría, como vamos a decir que esta élite viene de origen judío, levantada contra los vecinos de Córdoba, Córdoba judeo-conversa en absoluto. Es decir, el mensaje que se está intentando transmitir es muy claro.
La presencia de judeoconversos es excepcional, la de judaizantes es una cosa muy puntual, son ovejas negras, los cuerpos de la élite social de Córdoba ya han sido absolutamente purgados y limpiados de estos malos elementos y, desde luego, en cualquier caso, la nobleza, el prestigio de estos cuerpos de la élite de la ciudad no solamente no queda menoscabada, sino que queda muy bien compensada, como dice la frase de la época, por el resto de sus miembros tan sobresalientes que le daban muy superior lustre y honra. Y es interesante también esta frase que dice Morales, la he sacado la cita por no irme al documento original, del artículo de Ana Cristina Cuadro, magnífico, de 2003, sobre estos años de la Inquisición, que con esta pacificación y destrucción documental, con esta anulación de las causas, con esta liberación de los presos, dieron ocasión a que los señores de Andalucía y Castilla procurasen el bien y la paz. Es decir, de nuevo volvemos a la calma. Pero es más interesante lo que dice a continuación. Por favorecer a los buenos y libres de culpa. Claro, cómo no. Hay gente que es inocente, que ha sido acusada injustamente y que son liberados, pero también por ayudar a los culpados, que era gente, y de nuevo volvemos a encontrar una expresión, de caudal. No sé si están empezando ustedes a captar aquí cuál es el problema que ha habido en esta situación. Los ingleses celebran tal día como un 5 de noviembre, quizá a algunos les suene, del cómic o de la película V de Vendetta o simplemente de haberlo visto en el vivo y en el directo allí en Londres, por ejemplo, el fracaso del intento de atentado de Guy Fawkes contra el Parlamento de Inglaterra la noche del 5 de noviembre. Nosotros, los cordobeses, o al menos los cordobeses de esa época, no consiguieron eliminar a Lucero, no consiguieron, desde luego, matarlo, salió huyendo. Pero sí que creo que en unas circunstancias tan extraordinarias en que una ciudad se levanta contra su propio inquisidor, algo que eso no se dio no solamente en toda España, tras unos acontecimientos cruentos como pocos, porque estamos hablando de un auto de fe el 22 de diciembre de 1504, unas fechas tan navideñas, ¿verdad?, pero frías. Entonces decidieron, para calentar un poquito el ambiente, quemar vivas a 107 personas simultáneamente. Pero no olvidemos algo, siempre nos quedamos con el auto de fe de 1504. El auto de los 107 acusados y 107 ejecutados en la hoguera. Pero es que en los dos autos de fe anteriores se suman exactamente el mismo número, más de hecho, porque en uno tenemos 81 personas, creo, 87 personas, cito de memoria, y en el otro 20 y tantas. Es decir, que entre solamente los 4 autos de fe que ha conocido Córdoba en estos años, 1501, 1500, 1501, 1502, 1504, nos encontramos con unas 277 personas ejecutadas que sepamos, es decir, una barbaridad. Nos encontramos en una situación que es absolutamente excepcional. Ningún reino, de España hasta ese momento, ningún tribunal de distrito ha sufrido lo que ha tenido que pasar con un psicópata como este. No sabemos si realmente tan psicópata o lo que quería es ascender dentro del escalafón, como lo acusan individuos contemporáneos de ese momento. El pueblo de Córdoba va a reaccionar, y va a reaccionar de una manera inopinada y además incomparable con las circunstancias que se van a dar, digo, en la Inquisición española, pero también en la Inquisición portuguesa, si echan ustedes un vistazo a su historia, o a las Inquisiciones italianas, las Inquisiciones romanas. Hasta época contemporánea no nos vamos a encontrar que una ciudad entera se levante en armas para defenderse de esta manera. Es decir, nosotros no tenemos un 5 de noviembre como los ingleses contra Guy Fawkes, pero sí que es bien que podríamos decir, como dicen en la película esta tan conocida, recuerden, en este caso el 9 de noviembre. Muchas gracias.